¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Están bien? De 1 a 10, ¿qué puntaje se ponen? No me digan, por las dudas. Bien, 11. Un 5. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir en Romanos capítulo 8. Les hago abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios o de pensamientos, si quieren, de la palabra de Dios. Y está basado en este versículo. Siempre oramos para que Dios nos guíe en los temas que vamos a tocar, pensando en la necesidad que podemos tener. Por eso, cuando uno siente que ha sido expuesto ante el espejo de la palabra de Dios y siente que Dios ha hablado, no es casualidad, es el Espíritu de Dios que está en aquellos que hemos recibido a Cristo. Hay que hacerle caso nomás. Cuando sentimos que el Espíritu nos dice algo que debemos hacer, debemos hacerlo, porque esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Que por ahí le hacemos caso y por ahí no. Dios siempre habla y su palabra nunca vuelve vacía. Hable quien hable, sea quien sea el que hable la palabra de Dios, o en cualquier momento y lugar donde vos abrís la palabra de Dios. En tu casa, escuchando un programa de tele o algún video, es la palabra de Dios, siempre va a hablar a nuestra vida. La cuestión es que tengamos suficiente humildad para dejar que Dios haga su obra en nosotros. Bueno, apareció un instructivo que me gustaría que ustedes adivinen a qué se refiere. El instructivo dice que en primer lugar nosotros debemos empezar, número 1, empezar a levantarse por la noche. Si, por ejemplo, ponés el despertador, no sé, a las 2 de la mañana y te levantás, a las 3 de la mañana. Número 1, ese es el instructivo, empieza así. Número 2, dice que tenés que levantarte, ¿no? a la madrugada y empezar a mecerte, de acá para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Número 3, dice que vos tenés que pedir ayuda, ¿no? Y poner a 2 amigos, o puede ser un varón y una mujer, lo que sea, que vayan a tu casa y empiecen a hablar fuerte, ¿viste? Fuerte, y que te empiecen a pedir cosas. Por ejemplo, el celular, que le hagas la leche, que juegues con ellos. Número 4, quiero decir. Lo que tenés que hacer es que tus amigos agarren un fibrón o una lapicera y empiecen a escribir la puerta. O agarren un fibrón y empiecen a dibujar en las paredes, a no más de 1 metro de altura. ¿Sí? Número 5. Tenés que pedirle a tus compañeros que te ayudan en esta instrucción, a que vos te estés preparando para algo, a que lloren fuerte, ¿sí? Lloren fuerte, y que se empiecen a pelear entre ellos, ¿sí? Y que se echen la culpa el uno con el otro. Después, el número 6, que empiecen, que de madrugada agarres, ellos te golpeen la puerta, lo que sea, y que vos agarres tu auto o lo que sea y vayas corriendo hacia el hospital, ¿sí? Con ellos. Todo esto es un instructivo, ¿sí? Y en el hospital vos empieces desesperado a que lo atiendan, ¿no? ¿A qué se refiere el instructivo? A ser padre. A ser padre, exactamente. Podría seguir mucho tiempo más y a nadie, ninguno de los que nos ha tocado ser padres, nos tocó o nos enseñaron en algún punto a hacer o qué hacer en momentos que pasan todas estas cosas.
Uno lo va experimentando y aprendiendo, teniendo principios de la palabra de Dios. Pero tengo que siempre ser sincero con todos. Y sé que muchas veces hubiera necesitado algo o alguien que me diga cómo enfrentar ciertas circunstancias en el hecho de ser padre. Y siempre, muchas veces, me siento un fracasado en esta área. Y hasta superado. Por eso he llorado. Por eso me he arrepentido por haber cometido errores en este hermoso quehacer, el de ser papá. Es hermoso, no lo cambiaría por nada. Pero muchas veces he sentido esto. Ahí es cuando vamos a buscar la ayuda de Dios. Pero si fuera solamente esto, y no lo es, porque nuestra vida está rodeada de un montón de cosas que nos cuestan superar. Las luchas que tenemos a veces nos hacen sentir fracasados. Nos vemos así, porque le erramos, tomamos decisiones que no deberíamos, que después nos arrepentimos. Tenemos mañas que no deberían estar ya. Pasa el tiempo, y a pesar de que pasa el tiempo, en vez de ser un maestro de la vida, muchas veces parece que recién nací, en muchas circunstancias en las cuales me toca vivir. Nos toca vivir. Y sigo peleando, o seguimos peleando, con cosas que ya no deberían estar en nuestra vida, pero todavía están. Entonces, pensando en esto, vamos a leer Romanos 8:37. A ver quién le gustaría leerlo. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Muchas gracias. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Más que vencedores. Y esa es la serie de estas semanas. ¿Cómo ser un vencedor? Una vencedora. ¿Cómo tener victorias en nuestra vida? ¿Cómo hacemos para tener una vida llena del gozo de Dios, de la paz de Dios, por ser una vencedora o un vencedor? Todo esto no lo vamos a filosofar, lo vamos a sacar de la Escritura, que es el libro, el manual que tenemos para saber cómo hacer, para ser un padre victorioso, una madre victoriosa, un hermano victorioso, un cónyuge, una cónyuge victoriosa, un trabajador lleno de victorias, alguien del barrio que tiene victorias, alguien de su ciudad, alguien que brilla porque es victorioso. Pero dice, por medio, ¿cuál es el medio? Nosotros, ¿es nuestra la victoria? ¿Es propia? No. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Ni siquiera, no es casualidad. No dice el nombre. No dice el nombre de quién es el que nos amó. No lo dice. Vos tenés que saber, yo tengo que saber de quién va a ser quién es el nombre. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el que me amó? Pero espera, Alejandro, a mí me ama mucha gente, tengo amigos que me aman. Tengo esposa, tengo esposo, tengo pareja, tengo novio, tengo novia. Ellos me aman. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿De quién habla? Si hay mucha gente que me ama. Es que ahora es cuando Alejandro tiene que pensar quién es esa persona. Para que esa persona esté dando vuelta a mi mente y termine en mi corazón. Es su nombre, es un nombre. Y ahí, ese nombre debe estar grabado a fuego en mi mente, en mi corazón, y debe ser la persona que me tiene que ayudar.
por medio de aquel que nos amó. No es solamente un nombre, hay una actitud de parte de esta persona. Hacia mí. Sí, hacia vos. Si no hubiera nadie en la vida que te ame, esa persona sí lo haría. Tal vez muchas veces te engañaron, te rechazaron, te sentiste nada. Para esa persona nunca fue así. Él te amó. Y de hecho dice el profeta Jeremías, con amor eterno, Él me ha amado. ¿Viste lo que dice ahí? Dice con amor eterno. ¿Sabes qué es eterno? Es algo que no tiene ni principio ni fin. Eso es eterno. Él eternamente me ama. Él me amó antes de que existiera. Es como ese padre que ama a su hijo antes de que venga al mundo. Sabe que va a venir al mundo, está ahí, está esperando esa mamá, pero todavía no nació, pero lo amamos. Entonces Dios nos amó de esa forma. Estábamos en su corazón, no es casualidad que nacimos, no es casualidad que estemos acá. Tu vida y la mía es prioridad para Él. Él nos ama, Él nos amó. Entonces Él, en su palabra, nos deja cómo podemos nosotros tener vidas de victorias. No significa que no pierdas algunos partidos, significa que vos sos un vencedor. No vivís arrastrado, no estás en el hoyo y te quedás ahí, como hoy vimos en el Salmo 103. Ese que rescata del hoyo tu vida. Estuviste en el hoyo, por momento vas a estar en el agujero, te vas a sentir así, vas a verte que el agua te tapa, pero no tiene nada que ver eso con tu vida de ser vencedor, porque podés salir a flote. Muchos inundaron, muchos tuvieron pérdidas, pero eso no hizo que ellos no volvieran a tener su casa. Lo volvieron a tener, fueron a vivir a otro lado. Esa es la idea. No, el agua nos tapa, pero podemos salir a flote. No es como el Titanic. Hace poquito muchos quisieron ver el Titanic. Y el Titanic solamente hay un lugar donde se puede ver, aparte del cine. En el océano. En el fondo del mar. No tiene que ser tu vida así. Si vos querés, sí. Si vos no querés, no. Es querer. Solo querer. Mucha gente por ver el Titanic murieron hace poco tiempo. Fueron a lo profundo del mar, no soportó tsunami, murieron. Pero es la única forma de ver el Titanic. No tiene que ser así nuestra vida. Nuestra vida puede ser estar a flote, navegar en este mundo difícil, porque el mundo podría representar el mar, el océano, el agua. Y el mundo está bueno, está lindo, es el lugar donde nacimos. Dios no quiere que salgamos del mundo, quiere que brillemos en él. Pero como en el Titanic fue bárbaro, su aparición fue maravillosa, fue majestuosa, pero todo esto fue así mientras el agua no estuvo adentro. El agua es hermosa, pero no adentro del barco, no adentro de la canoa. Estamos sobre este mundo. El mundo es hermoso en un punto. Podemos vivir, queremos, amamos la vida. Pero que el mundo no esté en nuestro corazón, sino que Cristo esté en nuestro corazón. Y nosotros navegar en este mundo, tratando de mantenernos a flote, teniendo vida de victoria. Número 1, 3 cosas. Primero, vamos a quemar los puntos. ¿Qué les parece? ¿Quemamos los puntos? Lo que dice la Escritura. Número 1, confesión. Número 2, número 1, confesión. Número 2, constancia. Número 3, consagración. 3 cosas. Número 1, Primera de Juan, capítulo 1. Número 1, Primera de Juan, capítulo 1.
¿Quién puede leer el versículo 8, los versículos 8 y 9? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesión de pecados. Para tener una vida de victoria, ¿tengo que pecar o no? ¿Qué opinan ustedes? Para tener una vida de victoria, ¿tengo que pecar o no? Ajá. Bien. Hay una condición, pero hablemos de lo práctico, más allá de la condición. ¿Puedo decir que es una pregunta con trampa? Ahora vuelvo a repetir la pregunta. ¿Tengo que pecar o no? Sí, porque después dice que si confesamos nuestros pecados, Exactamente. Y por nuestra condición, como dice Lili. Porque para tener victoria debe haber una lucha, debe haber un pecado, debe haber una confesión. Porque ¿qué leímos antes? Porque nos olvidamos del primer versículo. Que leyó, no sé quién había leído, pero... No, el versículo anterior. ¿Qué dice? Exactamente, y la verdad no está en nosotros. Entonces damos vuelta en algún punto del versículo y decimos, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que pecamos. Jesús es la verdad. La verdad es que pecamos. Porque dice, la verdad no está en nosotros si decimos que no tenemos pecado. Ahí hay una lucha de orgullo. Es la suficiencia o la autosuficiencia de la religiosidad que está en nosotros. Es cuando nosotros decimos que no tenemos pecado. Dios nos confronta con esta verdad. Sos pecadora, pero no solamente sos pecadora y pecador. Normalmente soy pecador. Hay una práctica que no debe ser tal. Hay pecados en nuestra vida. A mayor pecado, más difíciles las consecuencias de solucionar. Pero siempre hay pecados. Entonces, ¿qué dice Dios? Nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces dice que si Dios no perdonaría nuestros pecados, Dios no sería ¿qué? No sería ¿qué? Fiel y no sería justo. ¿Por qué dice esto? Porque es lo que Dios promete. Dios nos promete su perdón. Entonces, fiel. ¿Y por qué no sería justo? Porque hay alguien que ya pagó. Entonces Él no me puede cobrar por algo que ya pagamos, entre comillas, no lo pagamos. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio justamente de aquel que nos amó, que es Jesucristo, el justo. Entonces, por eso, Él es fiel y justo. Pero, ¿qué pasa con nuestros pecados? Corta nuestra relación con nuestro Padre, el pecado, si no confesamos. Proverbios 28:13 da un ítem más para hablar de la verdadera confesión. Confesión significa, la palabra confesión en el griego es decir lo mismo, no tiene algo lógico, significa decir lo mismo. Confesión es decir lo mismo. Pero en este caso, en este contexto, es decir lo mismo que dice Dios del pecado. No lo que nosotros pensamos en cuanto al pecado, sino lo que Dios piensa en cuanto al pecado. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Porque ahí está la cuestión de la autojustificación. Yo soy así. Yo tengo este problema. A mí me dejaron de niño. A mí me hicieron esto. A mí me pasó lo otro. Por eso yo no perdono, no bendigo con mi boca, no bendigo con mi pensamiento a algunas personas, las odio, no las perdono,
Porque yo tengo que, ¿un qué? Una excusa, una justificación. Y es pecado. No perdonar es pecado. Todo el libro de Primera de Juan lo dice. Es pecado, me está separando de mi relación con Dios. Mentir. Otra cosa que es muy común, decir malas palabras. Otra cosa que son comunes, pero que están mal. Que son, ¿qué cosa? Pecado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación. Estoy diciendo un versículo de la palabra de Dios. Entonces, la justificación es que me enojé, es que me puse mal, es que no, es pecado. Sea cual fuere la razón, nunca delante de Dios es una excusa. Es la razón, no la excusa. Si no, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Entonces, Juan, el Espíritu Santo de Dios, nos muestra algo importante. La confesión es un estilo de vida. No es algo que yo hago de vez en cuando. Yo debo tener una vida de confesión. ¿Por qué? Porque dice el versículo anterior, que si decimos que no tenemos pecado antes de irnos a dormir, estamos mintiendo. La verdad no está en nosotros. La idea es confesarse enseguida. Apenas pecamos, apenas nos damos cuenta que hay algún rencor, dijimos alguna mala palabra en nuestra mente. ¿Entienden? Porque no la verbalizamos, pero Dios lo ve. ¿Entendés? Vos estás codiciando. La codicia es pecado. No el deseo, la codicia. Es un paso más. ¿Entendés? Porque Jesús dijo, si un hombre mira a otra mujer, ¿para qué? ¿Para qué? No escucho. Codiciarla. Codiciarla. ¿Ya? ¿Qué hizo? No. Él hizo algo más grave. Adulteró en su corazón. Ya engañó a su esposa. ¿La engañó? No, pero yo no la toqué, yo no la... La engañaste delante de Dios. Vos engañás a tu esposa delante de Dios y eso es pecado. Si vos permitís eso, va a haber un paso más de pecado, porque el pecado es así, avanza, nunca se estanca. Es como la descomposición del agua. ¿Entendés? Vos en casa teníamos un lugar hermoso, lleno de calas. ¿Saben lo que es la cala? De hecho, muchas nos robaban la cala porque estaba en medio en el frente no teníamos alambrado y estaba una zanjita con calas. Hermoso lugar. Nos robaban las calas, no la vendíamos. Encima estaba camino al cementerio, así que jalaban eso y chao con las calas, señor, derecho al cementerio. Pero, donde estaban las calas, había una zanja con agua. Y esa zanjita con agua se tapaba. Entonces, pasando el tiempo, nosotros nos damos cuenta, pero se sentía olor a qué era, a podrido. Estaba lindo por fuera, pero el agua era agua podrida. Me doy cuenta que la cala solo necesitaba agua, no importaba el agua que tenía. Solo necesitaba humedad, agua. Pero el agua estaba podrida. Eso es lo que pasa con la no confesión. Por fuera todo bien, por dentro todo mal. Y como el agua, les vuelvo a repetir, no queda en un estado, no es como vos la ponés en el freezer. Se va descomponiendo cada vez más y más y más y más. El pecado es igual. Si no hay confesión, descompone el interior. Y lo que otros no ven, los otros ven la escala. Pero Dios ve el agua podrida. Entonces, debo tener suficiente humildad para confesar, para tener una vida de confesión y no vivir en la autojustificación. Es impresionante cómo iglesias se han dividido, y hablo del rencor porque la Biblia no tenemos tiempo, solo por eso. Pero la Biblia dice que careteamos el rencor y es algo que carcome por dentro. Y a veces tenemos rencor con gente que ya no está en el mundo.
Ya no podemos vengarnos siquiera, porque las personas ya no están. O no las vemos más. Nos hicieron mucho daño de niños. Sufrimos algo durísimo. Y Dios sabe que Satanás quiso arruinar tu vida. Y utilizó a alguien, Satanás, para hacerte daño. Y eso carcome tu alma, carcome tu corazón y no te deja tener libertad. Es algo que debe ir a los pies de la cruz. Y debe ser dejado ahí para que Dios lo lleve a lo profundo del mar. Y vos tener una vida de victoria. Porque tenés un corazón limpio delante de Dios. Porque la razón nunca es la excusa. Solamente hace podrir el agua. Confesar es decir lo mismo. Es hablar con Dios. Es decirle a Dios, no entiendo por qué me pasó lo que me pasó. Es decirle a Dios, no entiendo cómo pude haber caído en esto. No entiendo por qué no puedo dejar este vicio. No lo entiendo, pero lo confieso. Y se debe decir nombre y apellido. Es la pornografía, es el daño que me hicieron, nombre y apellido del pecado, delante de Dios. No sirve que yo diga, perdóname si he pecado, perdóname si pequé en el día, perdóname, porque eso es muy general. No sirve, no es verdad, no es real. Sí, lo he hecho. Perdóname por todo lo malo que hice, tampoco es real. Dios lo sabe, Dios sabe. El problema está en que nosotros debemos exponernos delante del pecado, llorar delante del pecado, arrepentirnos delante de Dios, tomar el pecado como es. Supongamos que yo vengo y le doy un bife a Hernán. Le tengo ganas ya cerrado. Yo sé que muchos de ustedes estarían haciendo cola. ¿Quién se suma? Sí, ya me parecía que alguna femenina tendría que aparecer. No te voy a decir quién fue, ¿no? Ni te pienso decir que fue Carlos. Pero le doy un bife. Y voy y le doy el mismo bife así, tal cual, a Alberto Fernández, que no sería el tío. El mismo bife. Con todas las cámaras ahí delante. No llegaría. ¿No? Las consecuencias son distintas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona era distinta. Entonces nosotros decimos, pero este pecado es pequeño. Y eso es una gran mentira. Que el pecado es pequeño es una gran mentira. Porque no hay pecado pequeño, porque no es pequeño contra quien se peca. No hay pecado pequeño, porque no es pequeño contra quien se peca. Con el primero que se peca es con Dios. Y si habría una pizca de pecado, por esa pizca de pecado, Jesús derramó su sangre. Y esa pizca de pecado no me dejaría entrar al cielo, porque del cielo no va a entrar ninguna cosa sucia, ni que haga abominación ni mentira. Estoy diciendo un versículo. Entonces, es importantísimo, fundamental en nuestra vida, confesar. Si no, siempre vamos a estar del lado de la víctima y nunca vamos a poder tener una vida de victoria. Victoria. Proverbios 28:13 dice. ¿Qué dice? A ver. ¿Se acuerda alguno? El que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está, muchas gracias. El que encubre su pecado no tendrá una vida de victoria. No prosperará. Y no habla de dinero. O sí, qué sé yo, habla de todo. No prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Confesar, decir lo mismo que Dios y apartarse.
Porque la idea de confesar es apartarse. No es reconocer. Confesar no es reconocer. Reconocer es ver, esto es pecado, esto está en mí. Estas cosas están en mí. Están mal, tiene que cambiar. Eso es reconocer, pero eso no es confesar. Eso es solo reconocer. Confesar es ir a Dios. Tengo que hablar de más versículos de la confesión, porque si no, queda a mitad de camino y ya se me está terminando el tiempo. Pero miren esto, muy importante. ¿Por dónde vamos? A ver, Señor. Santiago capítulo 4. Dice, vamos a ver desde el versículo 7 en adelante, que alguien lea el 7 y otro lea el 8 y así sucesivamente, por favor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9. Afligidos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muchas gracias por leer. Muchísimas gracias. Vean que dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Cómo es esto? ¿Qué Dios quiere que yo llore? ¿Dios quiere que yo me ponga triste? ¿Dios quiere eso para mí? No, o sí. Acá el pastor Santiago, el Espíritu Santo de Dios, les dice a los que recibían la carta que ellos lloren, se lamenten y su gozo se convierta en tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. ¿Qué dice? Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y después dice, aflíjanse y lamenten y lloren, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Cómo? Humillando bajo la poderosa mano de Dios. Está diciendo, ustedes pecadores, los de doble ánimo, los que hoy están en el cielo y de hoy en el infierno, los que tocan el cielo con las manos y están tocando lo profundo de la tierra, los que nunca están bien con Dios, los que están ahí jugando con Dios, los que tienen un pie en la canoa y otro pie en la orilla. Ustedes, pecadores, los de doble ánimo, límpiense. Está diciendo, lloren por el pecado. No se rían del pecado. Lloren, aflíjense. Lloren por las cosas malas que hacen. Reconozcan el pecado como tal. Desen cuenta que es dañoso el pecado. Les daña a ustedes, les daña a los que lo rodean, daña la relación con Dios, daña toda nuestra vida. El pecado es terrible, es malo, llevó a Cristo a la cruz. El pecado es dañoso. Esos deleites temporales son tremendamente perjudiciales para la salud. Y hablo del alma, hablo del espíritu y hablo del cuerpo. Todo esto hace el pecado. Es dañoso, es terrible. Es lo peor que existe en el mundo. A causa del pecado. Niños son violados, mujeres mueren,
hombres asesinan, es pecado, la palabra es pecado, eso se llama pecado. Todo eso es pecado, es dañoso. No debemos tomarlo a la ligera, debemos tomarlo en serio delante de Dios. Humíllense, pero humíllense en serio, le dice Santiago. No lo digan de palabra ni de boca, háganlo de verdad. Un punto más. Y terminamos. Dice ahí la palabra de Dios, un versículo conocido. Versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es como que hay que cerrar la Biblia. Y solamente debemos decir qué es bueno que yo debo hacer que no estoy haciendo. Eso que no hago, que sé que debo hacer, es pecado. No porque no lo haga, significa que no sea pecado. No porque no tenga acción, digamos, sé que tengo que leer la Biblia más seguido, tengo que orar más seguido. Sé que lo tengo que hacer y no lo hago. Eso es pecado. Que sé que lo tengo que hacer y no lo hago. Sé que tengo que hablarle mejor a mi esposa, a mi esposo. Sé que tengo que hablar con mis hijos de una forma distinta, mejor. Tengo que tratarlos mejor. Tengo que hacer esto. Y no lo hago. Eso es pecado, no hacerlo. Es cuando veo a una persona no vidente que quiere cruzar la calle. Y yo lo veo. Y miro que tiene que cruzar la calle y no cruza porque pasan muchos autos. Miro y espero que venga otro y lo ayude. Eso es pecado. Porque ¿qué sería lo bueno? Que yo tome la iniciativa. Tome la iniciativa y lo haga. Eso es lo que Dios nos pide. Iniciativa. Para lo de Él. Para lo bueno. Para lo que tiene trascendencia eterna. Iniciativa. ¿En qué cosas debo tomar una iniciativa, una responsabilidad real delante de Dios, no de los demás? ¿En qué cosas yo debo tomar una iniciativa y hacerlo? Ya, ahora, debo tomar una iniciativa en algo, seguro, o en muchas cosas. Y debo hacerlo, porque si no lo hago, ¿eso qué es? Pecado. Y para tener una vida de victoria, debo confesar y apartarme. Apartarme sería la segunda parte, es la de tener iniciativa. Apartarme. ¿Quién Dios me tiene que apartar? No, yo debo hacerlo. No es la culpa de Dios, yo debo hacerlo. Yo debo tomar la iniciativa de esas cosas que debo enumerar, presentarla delante de Dios. Y tal vez tenga que llorar, tenga que arrepentirme y tomar en serio eso para tener una verdadera vida de victoria. Porque la vida cristiana no es un juego. Ya vamos a hablar de eso. Es muchas cosas más. Una vez, en un pueblo había un doctor, como pasa muchas veces. Acá pasa también, ¿no es cierto? Y este doctor, en un día lo llamaron, de repente lo despertaron en la madrugada para que vaya al hospital, porque una nenita tuvo un accidente y era el único que estaba ahí. Lo despertaron, él agarró su auto y salió rápidamente hacia el lugar. Tenía que pasar por una parte peligrosa, era un barrio de ese lugar. Entonces, cuando iba para allá, iba hacia el hospital y dijo, voy a cortar camino por ese barrio, el barrio peligroso, y dobló hacia ese lugar. Entonces había un semáforo y paró en el semáforo, mal hecho, porque el lugar era peligroso, pero él paró en el semáforo, no quería tener un accidente para no llegar. En ese momento sube un hombre, abre la puerta, un hombre con sombrero y un saco gris, lo empujan del auto y se va con el auto. A todo esto demoró en llegar al hospital 40 minutos. En esos 40 minutos, cuando llega al hospital,
mira a las enfermeras y las enfermeras estaban con la cabeza abajo. Y le dijeron, triste / enojadas, llegaste tarde. Llegaste tarde. Ya la nena falleció. Su papá está en la capilla orando. Cuando no pudo explicarle qué le había pasado a la enfermera, solo quería explicarle al papá lo que le había pasado. Cuando llega, había un hombre en la capillita, arrodillado y llorando, con un saco gris y un sombrero. Muchas veces somos del saco gris y del sombrero. Empujamos a Dios del auto. Y así es como nos va. Sacamos a Dios del auto y empieza la muerte. No física, espiritual. Vamos a orar. Y ahora es cuando Dios se hace presente. Y Él ya dio todo, murió en la cruz por nosotros. Quiere darnos de su paz, quiere darnos de su gozo, quiere que tengamos vida de victoria. Es imposible sin la confesión. ¿Qué debemos confesar? Puede ser ahora mismo, debe ser ahora mismo. Dios muchas veces te empujé de mi vida, te corrí al costado y por eso pequé. Dios, ayúdame a ser fiel. Tomemos un tiempo para hablar con Él. Querido Dios, necesitamos decirte muchas cosas ahora. Cuando lleguemos a casa, creo que siempre, Dios. Necesitamos ser sanados. Necesitamos tu sanidad, la del alma, Dios. La de la verdadera confesión, Señor. Para poder amarte y serte fiel. Para tener vidas de victoria que den gozo a los que nos rodean, vernos, pero principalmente a ti, Dios. Que tú nos veas íntegros y que te amamos. Que sea verdad, que no sea un acto religioso, que no sea una pantalla, una careta, Dios, que sea verdad. Que sea verdad, Dios. Que sea verdad en nuestra vida, que podamos realmente tener vidas limpias y que te agraden. Señor, por eso sabemos que vas a seguir hablando en nuestra vida. Y queremos llorar delante de ti si lo necesitamos. Queremos alabarte después de haber confesado por tu misericordia y por tu gracia. Por eso acá está tu iglesia, Señor, a quien tú salvaste, redimiste con tu sangre preciosa. Señor, en tus manos estamos. En el nombre de Jesús.